Bueno, ante todo, bueno, los integrantes del capítulo de trastornos cognitivos y conductuales y demencias, le damos la bienvenida a todos los integrantes de hoy. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Tomás Maresca por su excelente presentación. Supongo que habrá muchas preguntas e inquietudes, así que bueno, nos vamos organizando como siempre por el chat, así vamos haciendo las preguntas o sí, las preguntas de forma ordenada. Primero, obviamente, voy a hablar yo, no sé si me escuchan, para decir que mi pollo Maresca es ahora el mejor gallo del gallinero. O sea que realmente me sorprende, vez a vez, me encanta, somos amigos, además de ex jefa, o sea que maravilloso, aprendí. Pero lo que quiero entonces, aprovechando esto, es invitarlos a la mesa que va a ser el capítulo de psico-neuroinmunoendocrinología, con la presidencia Maresca, y con este tema que va a ser, ¿somos lo que defecamos o somos lo que no defecamos? Título brillante si lo hay, así que por favor, Maresca López Mato en el Congreso de la AP. Gracias, Tomás. Gracias. Bueno, hay una pregunta de la doctora Ana María Martorella, dice, el glicofosato se ha identificado como etiología de los TGD, ¿puede deberse a que modifica la microbiota? El glifosato. Sí. Bueno, el tema de los TGD, pero específicamente en autismo, hay como mucha información, digamos, y mucha fuerza con esta teoría, por eso les dije, se abre a muchos frentes. Todos los que sean tóxicos, no quiero decir que el glifosato específicamente sea porque altera la microbiota, pero todo lo que sean tóxicos y fármacos no tóxicos pueden ser responsables de una alteración. De hecho, muchos de los tratamientos en TGD tienen que ver con dietas, ¿no? Con modificaciones en la dieta, y probablemente esas modificaciones tengan que ver con, a su vez, modificaciones en microbiota. También hay trabajos y estudios en autismo. No sé específicamente lo del glifosato puntualmente, si se ha identificado, digamos, como causante de TGD a través de la microbiota, pero probablemente tenga alguna relación, no tengo ninguna duda, porque los tóxicos en general así lo hacen. Muy bien, doctor. Hay una pregunta del doctor Fernando Sand. Le damos la... Fernando Sand, sí. Sí. No sé cuál es la pregunta. No, tampoco. Puso bueno. pregunta. A ver, Fernando, le damos el micrófono. Sí, claro. Estaba buscando otro chat. ¿Estás ahí, Fernando? ¿Estás por ahí? Doctor San, Fernando. Sí, estoy acá. Bueno. Ahí está. Ahí estamos. Sí, doctor, tenía una pregunta a usted. No tenía ninguna pregunta, pero bueno, quería ver si podía ampliar un poquito el tema de las dietas en autismo, porque es algo muy discutido. Hay varios trabajos y varios digamos, intentos, y no todos, la verdad, funcionan como uno hubiera esperado, ¿no? Hay diferentes tipos, desde la dieta de Feingold, dietas sin productos industriales, libres de gluten, etc. Y la verdad que por ahora son un poco decepcionantes. Está claro que hay una alteración de la microbiota, pero las dietas, por lo menos en algunos pacientes, en algunos pocos, funcionan, pero en la mayoría no. Entonces quería ver si Tomás tenía algo más que aportar, porque es un tema sumamente interesante. Sí, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Mirá, yo digamos, no me dedico, como sabés, a la infanto juvenil, pero, ni menos a autismo, pero yo creo que la cuestión de la dieta, en general, no solo en autismo, sé que es muy controversial el tema y que no ha funcionado del todo, pero creo que no es solamente la dieta. Creo que ahí la acción de distintos probióticos
o bacterias específicas, es lo que hoy se está tratando de ver, de incluir, y no solo la dieta, porque posiblemente la dieta, entre comillas, se quede corta en el tratamiento de un autismo y no mejore. Algunos, es cierto que algunos pacientes tengo entendido que mejoran, pero yo creo que ahí falta un poco de acción si uno quiere actuar, porque cuando uno toma como target la microbiota no puede solo hacer una dieta, eso es insuficiente. Necesitaría primero medir cuál es la alteración. Ahí estamos en problemas en general, no es solo en autismo, porque tampoco es que funciona 100% en depresión, tampoco es que funciona 100% en Parkinson, en demencia o en cualquier otra patología. Entonces, en la única que funciona 100% sería para el tratamiento del Clostridium difficile cuando se hace un trasplante de materia fecal, que es uno de los tratamientos. Pero bueno, estamos hablando ya de otro tipo de tratamiento. Pero realmente creo que se queda corto el tratamiento solo de la dieta. Y creo que el gran desafío es identificar qué es lo que está mal para saber lo que tenemos que cambiar. Nosotros sabemos que ciertas cepas mejoran determinadas cosas, pero no sabemos si en todas las personas es así por un lado, en todos los pacientes, y por otro lado, qué bacteria tenemos que agregar o quitar, o si tenemos que hacer o no un tratamiento antibiótico previamente, o si tenemos que buscar algún tipo de intervención, como por ejemplo directamente utilizar ácidos grasos de cadena corta, específicamente el butirato, uno de ellos, que es específicamente neurotrófico y cerrador de las barreras. Bueno, en eso estamos, y yo no tengo duda de que vamos a ir encontrando respuesta, pero por ahora creo que falta mucho camino por recorrer. Así que eso es lo que te puedo decir específicamente sobre autismo. Sé que no funciona todo lo que uno quisiera. Buenísimo, muchísimas gracias, Tomás. Gracias, Fernando. Bueno, hay un montón de mensajes que en realidad, bueno, agradeciendo la excelente exposición y la información, así que los voy viendo y les voy pasando, doctor, entonces las preguntas. Sí, Hay una pregunta de la doctora Canciani Lorena, decía, ¿podría explicar por qué vía llegan las bacterias al sistema central, axonal? Sí, no. Posiblemente la vía de llegada. Yo entiendo que es difícil de entender, porque si una bacteria circula por el torrente sanguíneo, deberíamos tener una bacteriemia. No, es esto, una Escherichia coli circulando por la circulación de la bacteria. Pero se da el fenómeno que se llama caballo de Troya. Las bacterias muchas veces se meten dentro de macrófagos sin destruirlos, y el macrófago es el que entra dentro del sistema nervioso central, y adentro del sistema nervioso central desprende la bacteria. Probablemente el fenómeno de caballo de Troya sea el que permite que las bacterias puedan ingresar. Ojo, no sabemos a ciencia cierta, porque esto lo que yo les mostré son pili de Escherichia coli o lipopolisacáridos, que son patitas de bacterias gram negativas, son pedacitos, no es la bacteria entera, probablemente. Lo más importante, la gran prueba está, y lo más avanzado, sobre todo en Alzheimer, pero también en otras patologías, es la teoría de los lipopolisacáridos. Es lo que se llaman, digamos, patógenos. Los lipopolisacáridos se pegan a receptores que están en células de la inmunidad, como los macrófagos o en células dendríticas, que son los TLR4, esos Toll-like receptor tipo 4. Cuando se activa ese receptor, se produce toda una cascada inflamatoria con liberación de citoquinas. Y los receptores TLR4 lo tienen las células de la inmunidad y las células gliales que están en intestino, microgliales que están en intestino, los astrocitos y la microglía. Entonces ese lipopolisacárido se pega también, atraviesa la barrera hematoencefálica y se pega también a la microglía y la activa. La activa y la hace disparar citoquinas. Así que no es axonal la subida de las bacterias, por lo menos. Lo que sí es axonal, o se supone que es axonal o priónico, es la subida de las alfa-sinucleínas en la teoría de Braak para el Parkinson. Perfecto, muchas gracias. Tomás, hay una pregunta del doctor Fiorani Estefano, me dice, ¿hay alguna evidencia del efecto que produce el consumo de tabaco en la microbiota? Sí, hay evidencia de consumo de tabaco como negativa, por supuesto, como para la mayoría de las cosas del tabaco, negativa en cuanto a que son generadores de disbiosis, es decir, de disminución de la diversidad, por un lado,
y además la aparición, porque una cosa es la disminución de la riqueza y otra cosa, además, es la supremacía de ciertos tipos de bacterias por sobre otras. Por ejemplo, en el adulto mayor o en ciertas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, disminuyen mucho las bifidobacterias, y eso se ve como posiblemente, no sabemos si es causa o consecuencia. Esto es otra cosa, ¿no? Que quiero decir, no está claro. El Alzheimer produce la alteración del microbiota, la microbiota produce la alteración del Alzheimer. Claro. Y bueno, está en estudio. Pero lo que sí se sabe es que hay determinadas características en las alteraciones que son propias de determinadas enfermedades o parecidas, y en el caso del tabaco específicamente, que es esa pregunta, sí se producen disbiosis y alteración característica de determinadas bacterias por sobre otras. Hay un estudio muy interesante que tendrá unos 3 años, que muestra que hay en realidad más alteración en las poblaciones que disminución de las poblaciones. No hay tanta disminución en el número de bacterias, sino que lo que cambia es la conformación de ese, es como los colores de los caramelos, digamos, pasan de ser de todos colores a ser todos amarillos, pero la cantidad de caramelos es la misma. Pero eso solo ya genera un daño importante. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Taragano. Sí, Fernando. Sí. Tomás, te voy a hacer una pregunta respecto a un medicamento. No tenés por qué conocerlo, así que si no lo conoces no importa. Sí. La marca comercial es Subenile. No sé si tú lo escuchaste. Es un medicamento. Sí. Bien, eso es lo importante. Fíjate tú a dónde va mi pregunta. Subenile es un alimento médico probado y aprobado en Europa y por el ANMAT, también en Argentina, como un alimento médico de dieta específica para mejorar cognitivamente a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, yo quería ir a esto, es una pregunta más bien conceptual. Fíjate tú que para muchos de los que hacemos enfermedades cognitivas, este medicamento no ingresa en el vademecum, en la mente de quienes asistimos a estos pacientes. La pregunta es, ¿por qué pensás que existiendo un medicamento nutricional que, entre comillas, emula a la dieta del Mediterráneo, que no les gusta el laboratorio que lo emparezcan con la dieta del Mediterráneo, pero ¿por qué pensás que no ingresan en nuestro vademecum mental un medicamento que es a base nutricional, dietético y está aprobado por la ANMAT y por la EMEA para la enfermedad de Alzheimer? A mí me parece que creo que justamente es porque un poco hay que conocer de esto que estuvimos hablando hoy, porque si no, no se entiende. Porque, ¿qué es? El alimento hace bien, la dieta mediterránea es buena. Bueno, pero un momento, somos médicos, supongamos, o profesionales de la salud. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo ocurre? Porque cuando uno entiende, entonces ya la cosa cambia. Cuando uno dice, momento, pero si entonces doy esto quiere decir que va a haber menos inflamación, que va a haber menos células de la inmunidad dando vuelta, que va a haber menos neurodegeneración. Estamos hablando de cosas serias. Porque si no, parece como que es, bueno, la dieta hace bien y entonces el ejercicio hace bien. No, cada cosa tiene su... Yo creo que no entra en el vademecum porque a veces no tenemos claro la fisiopatología, para decirlo de alguna manera, de por qué ese medicamento funciona. Por lo menos creo que en mi caso, para yo dar un medicamento o un no medicamento, no importa, una dieta específica, tengo que entender por qué la doy. Tengo que estar seguro y entender, confiar en que doy esto porque realmente confío en que hay una cadena de hechos que van a hacer que ese paciente mejore. Para mí tiene que ver con eso. Por otro lado, creo que, bueno, estamos muy formados en la farmacología, ¿no? Pura. Y nos cuesta a veces entender que hay medidas que no son farmacológicas y que son tal vez muy potentes también. No hace falta, digamos, la eficacia del ejercicio, caminar, ¿no? Creo que esto lo sabés mucho mejor vos que yo, pero la eficacia del caminar en los pacientes añosos, en el Alzheimer, en la memoria, mostrado con digamos, el agrandamiento del hipocampo y toda esta cuestión, ya la sabemos, y es caminar. Estamos hablando de caminar. No hay que tomar nada, digamos, caminar. Bueno, creo que tenemos que empezar a cambiar un poco algunos paradigmas.
Gracias, Tomás. Muchas gracias. Hay una pregunta de la doctora Natalia Cuevas que dice, es por qué no es un blanco trabajar en los tratamientos, a sabiendas que es central para mejorar la salud integral y máxime si hay patología diagnosticada. ¿Por qué no es un blanco trabajar en los tratamientos? Exacto. No es que no sea un blanco, es un blanco. Siempre todo esto va a apuntar a que termina siendo un target de tratamiento. Digamos, cualquiera de estos eslabones que mencioné y muchos otros que no mencioné, son todos target de tratamiento, sin ninguna duda. Y se está intentando. Cuando los tratamientos fallan, cuando los tratamientos, como siempre digo, en depresión, por supuesto que en Alzheimer también, ¿no? Pero en depresión tenemos los antidepresivos, bárbaros, qué sé yo, pero bueno, la efectividad es limitada. Nosotros no se resuelven todas las depresiones con antidepresivos. Entonces, cuando los tratamientos fallan, se necesitan estrategias nuevas. Y esto se apunta todo a target de tratamiento, pero para hacer un target de tratamiento primero hay que entender cómo funciona la cosa, si no es muy difícil. Para hacer un target tiene que entender cómo funciona, cómo es el mecanismo, entonces ahí puede intervenir en alguno de los eslabones de la cadena. Exacto. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Agustín Clavería, Sí. que bueno, dice específicamente el uso de IRS afectaría directa o indirectamente la microbiota. Ergo tendrían los IRS por esta vía cierta función en el CNC. Dice, hay un par de trabajos, dice, de una psiquiatra neozelandesa, si tienes un conocimiento con respecto a esto. Sí, hay muchos trabajos que hablan de psicofármacos y microbiota, y son muy interesantes porque muestran cómo determinar antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, estabilizadores del ánimo, litio, que producen alteraciones específicas a nivel de la microbiota. Específicamente los IRS, por supuesto que tienen una función serotoninérgica, no solamente a nivel central, como todos sabemos, parte de los efectos adversos tienen que ver con lo periférico y lo intestinal, por su efecto de aumento de serotonina a nivel intestinal y su aumento de liberación de serotonina por parte de las células del sistema enterocromafín, y además que ese aumento de serotonina produce una activación colinérgica, que es lo que produce en definitiva el aumento del tránsito intestinal y los síntomas, los efectos adversos. Pero sí, por supuesto que hay una función que puede ser, ¿cómo decirlo?, indirecta, a través del efecto que tiene en la microbiota, específicamente el IRS como psicofármaco. No está claro todavía cuál es esa función, no lo tenemos claramente. Lo que sí es importante es entender lo que yo les dije antes. El primer paso es desde la microbiota, no es hepático. Así que el metabolismo hay que pensarlo en términos de microbiota intestinal, primero. Perfecto. Hay un comentario del doctor Roberto Cacuri, Tomás, que dice, hemos realizado experimentos en ratones con clampeo intestinal y bacterias y o virus, y se observan los detalles que manifiesta el doctor Maresca. Bueno, sí, el doctor, no, porque el doctor trabaja en eso, así que lo sabe bien. Sí, buenísimo. Bueno, estoy viendo porque hay un montón de preguntas. Patricia, perdón, ¿sabés que creo que el doctor Quaglia hace rato que estaba queriendo hacer una pregunta también? Bueno, Federico Quaglia, sí, perdón, sí, doctor. Gracias. Me hago cargo que el que envió el mensaje de pregunta sin nada más antes era yo. Perdón, doctor. No, ningún problema. Tomás, muchas gracias por tu presentación. Realmente me generó me disparó la cabeza, como se dice vulgarmente. Bien, ese era el objetivo. Sí, tengo dos preguntas. Mira, una es bien práctica, bien pragmática, y la pregunta sería, más allá de estas dos situaciones, que es la dieta mediterránea, y por otro lado, el trasplante de materia fecal en el caso de la diarrea por Clostridium, ¿en qué otras cosas vos aplicarías cotidianamente en tu práctica alguna de estas cosas que nos contás desde la teoría? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es loca, digo, no tenés por qué respondérmela, pero pensaba en, nosotros estamos desde hace muy poquito en relación a las bacterias, y la pregunta es, ¿esas bacterias, hay evidencia de que hayan cambiado a lo largo de la civilización humana? Digo,
¿nuestros antepasados estuvieron expuestos a otra microbiota más allá de la alimentación por una cuestión del planeta, el clima y demás? Digo, eso de alguna manera, imagino, lo cubro, que nos debe haber impactado en la cantidad de enfermedades neuropsiquiátricas. La pregunta es, ¿hacia dónde va el planeta con la modificación del microbiota? Bueno, voy a empezar por la última pregunta, que me parece muy interesante. No me explayé en eso porque obviamente el tiempo no daba, pero ya que lo preguntás lo podemos hablar. Obviamente, y lo intuís muy bien, en los últimos 10.000 años, diría yo, desde el hombre, pensemos que el Homo sapiens tiene el que somos ahora tiene unos 75.000 años, porque hubo un Homo sapiens anterior que tenía unos 75.000 más, pero la última modificación cerebral tiene 75.000 años. Y hace 10.000 años más o menos que el hombre se transformó en cazador-recolector y empezó a formar ciertos vínculos sociales. Y por supuesto que en ese momento la microbiota era muchísimo más diversa que ahora, y en los últimos 10.000 años, a través del clima, la industrialización, los antibióticos, y demás situaciones que se fueron sucediendo a través de los tóxicos, los pesticidas, bueno, todo esto que fue ocurriendo fue disminuyendo nuestra diversidad de microbiota general, pero sobre todo intestinal, con un agravante, que es que no podemos volver atrás, no tenemos posibilidad de volver atrás. Esto que se ha modificado y que hemos perdido no lo podemos volver atrás. Y efectivamente se cree, y es muy probable que así sea, que mucho del aumento de enfermedades, no solo neuropsiquiátricas, autoinmunes, cáncer, tengan que ver con esta disminución y con esta alteración en cuanto a la diversidad de la microbiota. Las comidas industrializadas, bueno, todo esto que ya sabemos que hoy no hace nada bien, ha influido sistemáticamente en este disparo que tuvimos de enfermedades en los últimos años, por lo menos que pudimos testear en los últimos años, ¿no es cierto? De hecho, yo me preguntaría, porque esto es algo interesante, ¿no? Porque por un lado nos venden el marketing o el market, mejor dicho, de los probióticos es infernal. Se prevé una venta de miles de millones de dólares para los próximos años en probióticos, que todavía ni siquiera están aprobados por FDA, son nutricéuticos de alguna forma, y al mismo tiempo nos venden el Lisoform, y estamos todo el día limpiando todo y sacando todos los bichos de todos lados, y al chiquito, al bebé, no lo llevamos a una plaza ni loco porque se agarra y come la arena y se contagia no sé qué, y cada vez peor, porque Sí. lo que necesitamos es, entre comillas, contaminarnos un poco más, porque necesitamos de eso. Cuanto menos tenemos de eso, más débiles, más expuestos a enfermedades vamos a estar. Con respecto a la primera pregunta, en mi práctica diaria, la aplicación, porque por supuesto el trasplante de materia fecal hoy en Argentina para enfermedades neuropsiquiátricas no se hace, sería lo más efectivo probablemente por los estudios. Hay un estudio, yo siempre lo muestro, acá no me quise detener en eso, pero hay un estudio muy paradigmático del año 2011, donde un ratón que no está colonizado, estos ratones que yo le decía germ-free, se le trasplanta la microbiota de un ratoncito depresivo. Y el ratoncito germ-free, que suele ser un poco ansioso y un poco extrovertido, para decirlo de alguna manera, y un poco peleador, se deprime cuando se le trasplanta la microflora, la microbiota del ratoncito deprimido. Eso fue importante porque mostró que se podía trasladar el fenotipo trasladando la microbiota. Después se hizo de humano a ratón, después se hizo de ratón flaco a ratón gordo, de ratón diabético a no diabético, y así sucesivamente, encontrando en todos los casos que se trasladaba la enfermedad trasladando la microbiota. En mi caso particular, digamos, lo que se usan habitualmente son probióticos, prebióticos, posbióticos o simbióticos, que son todas cosas distintas. Y eso no excluye el tratamiento, por supuesto, habitualmente en pacientes depresivos o ansiosos,
Y eso no excluye, por supuesto, el tratamiento con antidepresivos, ¿no? No sería tan obtuso de decir, no uso más antidepresivos, ahora solo uso... No, porque todavía la evidencia no es suficiente como para eso. Pero claramente, y esto es una visión empírica, los pacientes con los dos tratamientos mejoran más que los que no lo usan. Muchas gracias, Tomás. Tomás, Perfecto. ahí la doctora Conti te va a dar 5 minutos. Son 9 Dale. minutos. Es tan agradable No hay problema. escucharte que siempre te No hay dice problema. lo mismo. Nos vamos con el horario contigo, así que, pero Sí. Bueno. 21:30 tenemos que cerrar. No hay problema. Perfecto. Fernando, hay una pregunta de la doctora Patricia Lang. ¿Le podemos dar micrófono Sí, si claro. puede hacerla? Adelante. Ay, sí, muchas gracias, muy interesante. Y yo me quedé pensando en el envejecimiento normal y en relación a la influencia del cambio de la microbiota en relación a el estado de ánimo y cambios de la conducta en el contexto del envejecimiento normal. ¿Esto hay evidencia al respecto? Sí, hay evidencia, no hay, digamos, la evidencia que hay en envejecimiento normal, vamos a decir, sin patología, es que hay una alteración, como dije antes, disbiótica de la microbiota. Lo que no se sabe es si la alteración produce el envejecimiento o el envejecimiento produce la alteración. Estamos siempre ahí, un poco, si es el huevo o la gallina. Pero lo que sí se sabe es que cuando se altera, por lo menos si partimos desde la alteración de la microbiota, cuando se altera la microbiota ocurre todo lo que yo les mencioné, se permeabiliza el intestino, se permeabiliza la barrera hematocefálica, se activa el sistema inmunológico, se produce neuroinflamación, y cuando se produce neuroinflamación, las alteraciones del estado del ánimo, las alteraciones cognitivas, y son un poco la regla, no la excepción, ¿no? Así que nos vamos a encontrar generalmente con estas alteraciones. Como les dije antes, en estudios preclínicos, en pacientes que tienen, en ratoncitos que no tienen microbiota, se ven francas alteraciones cognitivas y del estado del ánimo, vamos a decir, en ratones, que se evalúa distinto que nosotros, pero bueno, hay formas de ver cómo responden al estrés, etc. Por ejemplo, uno puede medir cortisol, y hay muchos estudios hechos con cortisol, con probióticos y sin probióticos, y lo que ve frente a distintas situaciones de estrés, tanto preclínicas como clínicas, lo que se ve es que las alteraciones del cortisol disminuyen cuando se utilizan probióticos con lactobacilos y bifidobacterias. Ojo, insisto con esto, porque me lo decía Fernando antes, ¿cómo se llama? El yogur, con las... Y sí, parece que funciona, pero no nos olvidemos que tiene que pasar por el estómago con un pH de 2. No hay bacterias que resistan mucho pH de 2. Los lactobacilos y las bifidobacterias en un pH de 2 se mueren. Ahí Entonces, están cuando refiriendo a la Activia. por ejemplo, claro, no quería hacer la propaganda. Por ejemplo, entonces, es difícil, de todas las bacterias, millones de unidades formadoras de colonias que pueda tener, probablemente pase un 5%. No estamos recibiendo lo que... Cuando tomamos el kefir, el famoso kefir, que es un preparado natural, que tiene un montón de colonias, que no sabemos ni cuáles, ni cuántas, ni dónde, pero también pasa por el estómago. Por eso las preparaciones farmacéuticas tienen la ventaja, o supuestamente tienen la ventaja, qué sé yo, de que van a abrirse el intestino, de que van a soportar el ácido del estómago, de que se van a liberar todas las bacterias que dice que tiene. Pero bueno, hay dudas sobre todo, no es tan fácil la cuestión. Por eso el trasplante de materia fecal es más seguro en ese sentido, pero también tiene sus contraindicaciones y sus dificultades, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hago un par de preguntas más y vamos cerrando. Dale. La doctora Silvia Piscors dice, ¿hay evidencia de mejorías en trastornos del sueño REM con abordaje desde la microbiota por la dieta? Bueno, este es un tema para mí apasionante, me parece súper interesante las alteraciones del sueño REM y su evolución hacia enfermedades como el sinucleinopatía, como el Parkinson o la demencia de cuerpo de Lewy. En principio hay otras también, pero esas dos son las que más evolucionan, sobre todo el Parkinson. La verdad que digamos, la continuidad entre REM sin atonía en mayores de 50 años, en lo que llamamos RBD idiopático,
y la posibilidad de Parkinson 10, 15, 20 años después es altísima. Los estudios muestran que 15 años después, un 80% de los pacientes hacen Parkinson. Es increíble. Pero nos da 15 años de tiempo. Y lo que se ve en Parkinson, y sí hay estudios, pocos todavía, porque lo del RBD también es bastante reciente con el Parkinson, no tiene 20 años de estudio, tiene pocos años, y recién ahora se puede empezar a ver la cuestión del RBD con más claridad. Lo que se ve es que el tratamiento con dieta o con probióticos en pacientes con RBD, primero mejora el RBD, punto número uno, que no es poca cosa. Segundo, mejora la constipación. No sabemos si la constipación, que es un síntoma precoz del Parkinson, es además causante del Parkinson. No sabemos, porque tal vez la misma constipación provoca que esas sinucleínas se acumulen. Tampoco está claro eso. Pero los probióticos mejoran la constipación y mejoran el RBD. Y además mejoran los síntomas motores del Parkinson cuando ya el Parkinson está instalado, digamos, ¿no? Cuando ya estamos en la etapa no prodrómica, sino sintomática. Los estudios por lo menos muestran esto. Yo, por supuesto, no trato pacientes con Parkinson. Tengo alguno, pero no me dedico a tratar Parkinson, obviamente. Pero no sé cuánto los neurólogos utilizan por ahí estas estrategias, que son aditivas, no es para no darle la L-Dopa, ¿no? Es, otra vez, la L-Dopa más el probiótico. Además hay estudios de L-Dopa y probióticos, y cómo los probióticos mejoran la absorción de la L-Dopa y evitan los fenómenos de final de dosis y una serie de cosas interesantísimas en ese aspecto. Pero la verdad que el RBD nos da una ventana interesante de tiempo para trabajar con probióticos, porque no vamos a empezar a darle L-Dopa cuando el paciente a los 50 tiene RBD. Eso sería ridículo. Pero los probióticos se los podemos dar. Y tal vez, según algunos estudios y alguna evidencia, retrasa la aparición de la enfermedad de Parkinson y disminuye los síntomas una vez que aparece. Eso es lo que puedo decir por ahora. Sí, lo que yo quiero, perdóname Patricia, lo que yo estoy muy de acuerdo, Tomás, en lo que decís. Hay, especialmente en los clínicos, yo no estoy de acuerdo cuando los clínicos dicen sobre todo que, bueno, tiene síndrome de pies inquietos, porque como tú sabes muy bien, el síndrome de pies inquietos también aumenta el riesgo y muchos de esos progresan finalmente hacia patología degenerativa. La conceptualización de que, bueno, miremos la ferritina, a ver si hay un trastorno de hierro en la sangre y en todo caso no lo tratemos. Es toda una postura, qué hacer cuando uno diagnostica situaciones de riesgo, mucho riesgo, respecto a enfermedades que son después dramáticas padecerlas, como es el Parkinson, ¿no? La mitad de la biblioteca va a decir intervengamos, la otra mitad de la biblioteca va a decir no intervengamos, pero eso se refiere solamente a psicofármacos, y ahí vuelvo a lo que tú decías atrás, estamos muy solamente formados en medicina en términos de la farmacología tradicional. Y bueno, muy bien decías, bueno, los cardiólogos nos han enseñado respecto, la doctora Conti nos ha enseñado respecto al ejercicio, nos ha enseñado respecto al aerobismo, y son ellos quienes nos han demostrado el beneficio vascular en el cerebro. Tal cual. Que sí, es todo un tema cuando uno diagnostica. Es más, Fernando, vos sabés que hay trabajos que dicen, una vez que se encuentra el RBD, por ahí no tanto con piernas inquietas, pero el RBD en un mayor de 50 años que se diagnostica como RBD idiopático, decirle o no decirle al paciente. Yo digo, porque el Alzheimer no da esa ventaja. Se empieza a acumular el amiloide 20 años antes y no avisa, qué sé yo, uno no se entera. Pero el RBD sí avisa 15 años antes. ¿Podemos hacer algo? Intentemos, qué sé yo, tratemos, por ahí podemos. Entonces, si lo dejamos, bueno, lo dejamos, nada, qué sé yo, que en 15 años va a ser un Parkinson, señor, vaya tranquilo. Bueno, ahí está la cuestión también bioética, hay una serie de cosas ahí que cruzan interesantes para discutir. Bien. Patricia, ahora tú vas a cerrar, por favor. El público te está clamando, Tomás. Vamos, bueno, todavía. La mayor parte, bueno, tengo un montón de mensajes agradeciendo la excelente exposición y el tema, así que muchas gracias, obviamente, en nombre de todos, Tomás. Y acá hay alguien que dice si te puedo invitar de nuevo, así que bueno. Cuando quieran. Estoy Patricia, dame 30 segundos antes de cerrar, por favor. Dale, sí. Dentro de 15 días vamos a ir un poco al extremo opuesto de estos temas,
porque eso genera gran empatía este tema, Tomás, pero vamos a hablar de un tema muy duro y tenemos que ver si vamos solamente a restringirlo a profesionales, que es suicidio. Suicidio en el adulto mayor, obviamente, en nuestro capítulo asociado, ¿no?, a deterioro cognitivo. Porque hay mucha gente hoy que te está escuchando que, como yo te anticipé, no son necesariamente profesionales de la salud, sino que están en el tema porque son familiares o que son cuidadores, ¿verdad? Pero bueno, va a ser el doctor Enzo Buccio, conocidísimo por todos nosotros. Enzo, un experto, un amigo y un gran médico, un experto, nos va a presentar temas que son duros y un tema difícil de abordar, que es el suicidio. Así que, Patricia, por favor. Común, ¿eh? Y un tema común en el adulto mayor que hay que prestarle mucha atención. Sí, claro que sí, vaya, por supuesto. Patricia, todo tuyo el cierre. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los integrantes en el día de hoy. Bueno, gracias al doctor Tomás Maresca, excelente, realmente excelente la exposición. Así que bueno, nos vemos dentro de 14 días, nuevamente a las 20 horas para la nueva exposición, como dijo recién el doctor Fernando. Que tengan todos muy buena semana, ¿eh? Y gracias por todo. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, Tomás. chao. Chao, doctor.